Blender es un programa gratuito de código abierto enfocado principalmente en la representación tridimensional. Actualmente engloba de manera general todas las herramientas utilizadas en el flujo de trabajo para la creación de contenido digital. Dentro de estas herramientas nos encontramos con el modelado 3D, la animación de personajes, la animación de escenas, simulaciones y efectos visuales, el renderizado, composición y postproducción, rastreo de movimiento, edición de video y animación 2D. Seguramente si estás viendo este video tienes interés en aprender a usar Blender, ya sea porque eres fan de los videojuegos, las películas, animaciones o simplemente porque estudias una carrera relacionada con el diseño y te gustaría poder representar tus proyectos e ideas para poder transmitirla a tus profesores o incluso futuros clientes. En este video vamos a dar tu primer paso en el trabajo de gráficas computacionales y el renderizado arquitectónico con Blender. En esta primera etapa nos vamos a enfocar principalmente en la interfaz del usuario y a manejar las herramientas básicas que nos ofrece el programa. Al abrir el programa nos vamos a encontrar con esta ventana. En la izquierda vamos a tener un panel que nos ofrece templates para crear nuestro primer archivo, o a la derecha vamos a ver los trabajos en los que hemos trabajado últimamente. Además de eso, yo podría hacer simplemente un clic acá fuera de esta ventana y el programa ya va a estar listo para empezar a trabajar. Me imagino que te mueres de ansias por empezar a trabajar y ver qué son estos elementos que tenemos en la pantalla. Pero antes de eso, yo siempre recomiendo activar un add-on, ya tenemos acá disponible en el programa, ya no hay que descargar nada. Y para eso vamos a ir acá a la tercera pestaña donde dice Edit y vamos a bajar a Preferences. En esta ventana vamos a encontrar todas las configuraciones y las preferencias del programa, ya interna, y dentro de ellas vamos a encontrar una pestaña que se llama Add-ons, ya. Blender viene con un montón de add-ons que ya vienen descargados, por así decirlo, e instalados, pero que no están activados. Dentro de eso, a nosotros nos interesa uno que se llama Pi, que se escribe P-I-E, y que seguramente cuando ustedes lo encuentren se les va a ver así. Para activarlo, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en esta caja y cuando aparezca el ticket ya va a estar listo el add-on para ser utilizado. El add-on de Pi es un add-on que nos va a permitir acceder a muchos shortcuts o atajos y nos van a ayudar mucho en el trabajo que vamos a hacer más adelante. Vamos a bajar acá en esta ventana a la izquierda y vamos a poner Save Preferences y ya podemos cerrar esta ventana. Bueno, ya está todo listo para comenzar a trabajar. Primero que nada, Blender tiene un esquema de trabajo un poco distinto en el sentido de cómo te mueves en el programa a otros programas como Maya, 3ds Max o Rhino. Y dentro de esas diferencias te vas a fijar que, por ejemplo, bueno, aunque todos se pueden configurar de distintas maneras en verdad, así que esa brecha como que ya está un poco más difusa hoy en día, pero lo primero es que para mover la cámara, ya para rotar la cámara en torno a un punto, lo haces presionando la tecla, la rueda de tu mouse y arrastrando tu mouse en la ventana. Para acercarte, y esto es igual que en otros programas, para acercarte o alejarte, te puedes acercar o alejar con la rueda también del mouse, ¿ya? Y para hacer un paneo, lo tienes que hacer con la tecla Shift y con la rueda del mouse al mismo tiempo, ¿ya? Para hacer un paneo es mover la cámara, ¿cierto? Sin cambiar su rotación. Bueno, continuando con eso, para seleccionar objetos, simplemente con el clic izquierdo podemos seleccionar cualquiera de estos tres objetos. En este caso, el que tengo seleccionado es el que se puso naranjo y esta sería una cámara, ¿ya? Y acá podemos ver el nombre del objeto. El que tenemos acá es el cubo por default, ¿ya? Después que se interiorizan más en el programa se van a dar cuenta de que es un cubo muy famoso. Y acá tenemos una luz, que en este caso sería una luz puntual, ¿ya? Además yo también podría seleccionar todos estos objetos arrastrando mi mouse y seleccionándolos de manera general, ¿ya? Con el clic derecho siempre se abre este panel que tiene como las herramientas como más utilizadas, como un panel como ¿cierto? De herramientas, el típico que se abre en cualquier programa con clic derecho. En este video nos interesa, primero que nada vamos a trabajar con este cubo que estamos viendo ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta luz y vamos a seleccionar esta cámara. Yo acá hice un barrido, ¿cierto? Y después con Shift presionado logré seleccionar ambas al mismo tiempo. Y puedo apretar la tecla suprimir para borrarlas, ¿ya? Pero ahora yo voy a apretar Control Z para volver atrás. Y también las puedo borrar con la tecla X, ¿ya? Cuando yo aprieto la tecla X es el shortcut para el comando borrar. Y si se fijan, me aparece este panel. Me pregunta si es que está todo ok, así como estás seguro de que quieres borrar esto. Y yo puedo hacer clic acá, ¿ya? Puedo hacer clic en esa opción. O también, si se fijan, hay una letra que está subrayada, que esto es muy parecido a Rhino.
y puedo apretar también la tecla que está subrayada para ejecutar ese comando. Entonces, ya estoy listo para continuar y antes que eso vamos a ver el tema de la interfaz del programa. Blender es un programa que al mismo tiempo que es rígido en sentido de interfaz, o sea, que se ve bastante complejo. No es rígido, sino que se ve bastante complejo porque tiene muchos elementos. La interfaz es muy flexible, ¿ya? ¿Y en qué sentido flexible? Es que yo lo puedo manipular como yo quiera. Por ejemplo, esta es mi ventana de viewport, ¿ya? Y esta es mi ventana de layout, donde yo veo todos los objetos y las colecciones que hay en mi escena. Y acá está mi panel de propiedades. Yo puedo cambiar estos paneles. Por ejemplo, si es que yo hago clic acá a la izquierda, puedo poner acá en la primera opción donde dice 3D Viewport y va a cambiar mi vista de este panel y ya no va a ser mi panel de layout, ¿cierto? De todos mis objetos, sino que ahora va a pasar a ser una vista 3D más, ¿ya? Eso mismo podría hacerlo acá abajo y acá también fácilmente puedo volver a un outliner para volver a la vista que tenía antes. Además, en Blender es muy fácil crear nuestras nuevas ventanas, ¿ya? Yo, por ejemplo, hice clic justo en esa esquina y puedo desplegar una nueva ventana y yo la puedo organizar, puedo poner que sea lo que yo quiera. Por ejemplo, no sé, puedo poner que sea, em, y me equivoqué, un shader editor, ¿ya? Que después, esto es un tema que vamos a ver después, no se asusten todavía, pero es programación por nodos para crear materiales, ¿ya? Si es que yo quisiera borrar esta ventana, lo único que tengo que hacer es volver acá a la esquina y desplazar hacia la derecha, hacia la ventana que quiero borrar. Por ejemplo, puedo borrar esta hacia allá o acoplar. O sea, yo me voy a mover esta hacia la derecha y se va a sobreponer sobre la otra y la otra va a desaparecer, ¿cierto? Además, el programa en toda esta pestaña que tengo acá arriba, yo acá me estoy moviendo con la rueda del mouse, tiene un montón de layouts que ya vienen preestablecidos para trabajar. Por ejemplo, este es de modelado, este es para esculpir modelos 3D, este es para la creación de UVs, ¿ya? Para pintar texturas, para la creación de materiales, para la animación, el renderizado, la composición, ¿ya? Los nodos de geometrías, que son una nueva herramienta muy poderosa que tiene Blender, y también para programación lineal, ¿cierto? De texto. Bueno, yo volví a mi pestaña principal, ¿cierto? La llamada layout o la pestaña preestablecida o el layout preestablecido que tiene el programa. Y acá vamos a ver algunos pasos importantes. Primero que nada, en esta barra de la izquierda tenemos varias opciones que nos interesan. Dentro de esta es el tipo de selección que vamos a utilizar. Por ejemplo, Tweak, que es la primera, solamente nos permite seleccionar un objeto y no nos permite hacer una selección por desplazamiento como las que habíamos hecho antes con un área rectangular. Podemos también mantener esta de Select Box, ¿ya? Para seleccionar, ¿cierto? Dentro de este rectángulo. Podemos cambiar también a Select Circle, que nos permite seleccionar objetos en base a este círculo. Por ejemplo, si es que yo tuviese muchos objetos, podría seleccionarlos, ¿cierto? Dentro de esa área, ¿cierto? De un círculo. Y finalmente tenemos la selección de lazo, que sería la más similar a la selección que tenemos en AutoCAD y que nos permite crear una figura, ¿cierto? Y seleccionar lo que está dentro de esa figura. La segunda opción que tenemos acá es el cursor 3D y ese lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo video. Y acá está lo más importante, creo yo, en este momento. Yo lo voy a dejar acá en la selección de caja, ¿cierto? O con un rectángulo. Y acá tenemos la opción de poder transformar nuestro modelo con estas 3 o 4 opciones. Y la primera nos permite mover nuestro modelo, ¿cierto? En los 3 ejes. Primero que nada, el eje X es el rojo, ¿ya? El eje verde es el Y y el eje azul es el eje Z. Entonces, con esto yo puedo transformar mi modelo y en este caso desplazarlo. Y yo también podría escribir un número, ¿cierto? Manteniendo presionada el clic, ¿cierto? Y desplazando mi modelo para que se mueva exactamente esas unidades. La segunda opción hace lo mismo, nos permite transformar nuestro modelo, pero en este caso es la rotación. Rotación que también se va a aplicar respecto a los ejes del que estábamos hablando recién, ¿ya? Podemos rotar en el eje X, en el Z y en el Y. La tercera de estas opciones nos permite escalar el modelo, ya nos permite escalar en el eje Z, en el eje Y y en el eje X, de igual manera que las anteriores. Y la cuarta opción es una mezcla de las tres y nos permite rotar, desplazar y escalar. ¿Ya? Nos entrega todas estas opciones y esta herramienta sería la más símil al Gumball que tiene Rhino. Además, yo podría transformar mi modelo de otra forma. Si que vemos acá, acá tenemos un panel que tiene muchos subpaneles, ¿cierto? Este es como el gran panel de propiedades del programa, y, o sea, de propiedades de los objetos en verdad. Y acá, dentro de esto, si es que yo mantengo seleccionado un objeto, por ejemplo mi caja, yo puedo ir acá a este rectángulo naranjo o este cuadrado naranjo
y puedo ver mediante parámetros cuáles son, por ejemplo, las coordenadas de posición de mi objeto, la rotación que tiene el objeto y la escala. Entonces, yo acá puedo modificar de manera directa, en base a parámetros, su posición, su rotación y su escala, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, podría poner un 2 en el eje Z y va a escalar el modelo, ¿cierto?, al doble en el eje Z, obviamente. Puedo cambiar también la escala en el eje Y. Ahí me equivoqué. Si que ustedes escalan y desplazan hacia arriba antes de escalar, van a hacer una escala proporcional, por ejemplo, ¿ya? Pero lo importante es que acá podemos cambiar todos estos parámetros. Yo, para hacer esto que estoy haciendo en este momento, mantengo mi clic presionado y desplazo hacia la izquierda o la derecha esta especie de slider parecido a los de Grasshopper, ¿cierto? Para ir cambiando los parámetros. Yo también podría variar su posición en el eje X, su posición en el eje Y, posición en el eje Z y también las rotaciones. Acá voy a escribir 45 y acá también voy a escribir 45. Luego acá lo voy a mover con esta flecha 10 unidades hacia acá y voy a girar mi cámara para poder verlo mejor. Ahora vamos a entender, o sea, vamos a ver cuál es el término de las coordenadas globales y las coordenadas locales. Las coordenadas globales son coordenadas que afectan a todos los objetos que están en mi espacio de trabajo. Podríamos decir que son las coordenadas, ¿cierto?, respecto a este origen que tenemos acá y que están compuestas por el eje X y el eje Y y el eje Z, ¿ya? Todos los objetos que estén en este espacio de trabajo van a tener una coordenada sobre ella. Pero además, en Blender, un objeto en particular, por ejemplo mi caja, puede tener sus propias coordenadas o sus propias como parámetros de transformación. ¿Y qué significa esto? Que como nosotros cambiamos la rotación del eje X y el eje Y de nuestra caja ya no está alineada, ¿cierto?, con el eje global de coordenadas. Entonces, si es que yo, por ejemplo, muevo, ¿ya? Y para mover acá voy a utilizar la tecla G. Primero van a ver que mi caja se mueve de manera como desorbitada, ¿cierto? Como que no tiene un movimiento claro. Pero yo podría apretar la tecla X para moverla específicamente en el eje X, ¿ya? Si se fijan, acá arriba a la izquierda dice Along Global X, ¿ya? Como a lo largo del eje global X, ¿ya? Y si se fijan, coincide también con el eje paralelo a nuestra línea roja, ¿ya? Pero si que yo aprieto nuevamente la X, ya que vamos a alejar un poco, si que yo aprieto dos veces la X, se pueden fijar que el eje X en el que yo estoy moviendo mi objeto cambió, ¿ya? Ya no lo estoy moviendo en base a las coordenadas globales, sino que ya lo estoy moviendo en base a las coordenadas locales que tiene mi objeto, ¿ya? Como mi objeto está rotado, eh, para poder moverlo, por así decirlo, como si yo no lo hubiera rotado, traza ese nuevo eje. De la misma manera, esos conceptos van a aplicar cuando yo, por ejemplo, quiera rotar un objeto con la tecla R, ¿ya? Si que yo, por ejemplo, aprieto Y, el objeto se va a rotar en base al eje Y global. Pero si yo lo aprieto de nuevo, se va a rotar en base a su eje Y local. Y además, para finalizar con estos conceptos, para escalar un objeto también podemos presionar la tecla S. Y también podemos escalarlo en este espacio de trabajo. Bueno, para continuar vamos a ver dos temas más. El primero de ellos es el cursor 3D. El cursor 3D es este punto rojo con blanco que tenemos, ¿cierto?, en nuestro origen y que yo les mencionaba al comienzo. El cursor 3D es un cursor que sirve para muchas cosas, en verdad, pero ahora vamos a ver un uso simple para comprender su uso principal y para eso vamos a empezar a crear objetos y vamos a componer una pequeña escena. Entonces, con mi cursor 3D, lo que yo puedo hacer es que yo lo puedo mover. Para mover el cursor 3D, tengo que mantener presionada la tecla Shift y luego hacer un clic derecho en mi espacio de trabajo. Eso va a mover el cursor 3D y lo va a desplazar, ¿cierto?, dentro de este espacio tridimensional. Además, yo con mi cursor 3D podría hacer clic derecho, ¿cierto? Shift, clic derecho, como pueden ver acá en la esquina de abajo, Shift, clic derecho, en la cara de mi cubo y el cursor se va a posicionar exactamente en la intersección de mi clic con mi caja, ¿ya? O mi cubo. Y como pueden ver acá, yo lo puedo mover, ¿cierto? Como si fuese un punto dentro de esa superficie. El cursor 3D, como les decía, tiene muchos usos, pero el que vamos a utilizar particularmente hoy es para la creación de objetos. El cursor 3D, por así decirlo, va a cambiar el origen cada vez que nosotros creamos un objeto, una cámara, una luz o cualquier cosa. Entonces, al crear nuestro objeto, va a partir desde ese centro. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a Add, ¿ya? Voy a ir acá a Mesh,
O también con la tecla Shift o con el comando Shift A puedo agregar un objeto, ¿ya? O es como un shortcut para este panel. Y puedo ir acá y puedo agregar un plano, un cubo, un círculo, una esfera V, ¿cierto? Una icosfera, un cilindro, conos, un toroide, una retícula o un mono, ¿ya? Entonces, voy a ir acá, ¿cierto? Y voy a agregar, por ejemplo, un plano, ¿ya? Este plano yo lo voy a escalar con la tecla S y quiero que esté en el eje Z en la posición 0. Entonces voy a poner acá 0. Entonces de esa manera creé rápidamente un suelo. Ahora, este plano yo lo puedo duplicar, ¿ya? Puedo ir acá a Object y puedo poner Duplicate Objects, o también con el comando Shift D puedo duplicarlo y luego puedo presionar la tecla Z, por ejemplo, y moverlo en el eje Z simplemente y posicionarlo, ¿ya? Entonces ya tengo un suelo y tengo un techo también. Ahora lo que voy a hacer es que en base a estas posiciones voy a empezar a crear objetos y también los motivaría a ustedes a que creen su primera escena. Entonces pueden ir moviendo el cursor 3D e ir agregando objetos, como por ejemplo acá voy a agregar un cilindro. El cilindro lo voy a mover y lo voy a escalar en el eje Z, ¿cierto? Para tener una especie de columnas acá. Y voy a ir duplicando este objeto en mi escena. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi escena prácticamente compuesta. Entonces voy a agregar, por ejemplo, una esfera V, o no, mejor voy a agregar una icosfera, que es esto que está acá. Como pueden recordar, se creó justo en la posición de mi cursor 3D. Y acá hay algo importante. Cuando yo creo un objeto, por ejemplo, esta icosfera, acá yo voy a ver todos los parámetros que componen esa icosfera y yo los puedo cambiar. Por ejemplo, puedo cambiar la cantidad de subdivisiones. Ya acá me voy a acercar mejor. Si yo, por ejemplo, me quiero acercar, acá entra en valor nuestro Pie, nuestro menú de Pie. Entonces yo con la tecla, con la combinación Alt Q, se me va a desplegar este menú de Pie. Y yo acá, por ejemplo, puedo poner Selected y mi cámara se va a ir automáticamente a mi selección. Entonces voy a seleccionar un objeto, Alt Q y Selected, y mi cámara se va a ir directamente a él. ¿Ya? Si es que no me equivoco, no puedes modificar de nuevo los parámetros una vez que un objeto ya está creado, ¿cierto? Y hiciste clic, ¿cierto?, en el espacio de trabajo. Entonces voy a crear otra icosfera para que sigamos viendo ese tema. Otra icosfera. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo acá son la cantidad de subdivisiones. Puedo bajarlas, ¿cierto?, a 1 o subirlas mucho hasta que se vuelva una esfera perfecta prácticamente. Y también puedo cambiar el radio y su posición y su rotación. ¿Ya? Si yo estuviera creando también otro cilindro, podría hacer lo mismo. ¿Ya? Todos los objetos en Blender tienen esas propiedades. Acá me equivoqué. Voy a volver atrás para crear otro cilindro. Acá, por ejemplo, me dice cuántos vértices tiene. Entonces, si es que yo aumento la cantidad de vértices, van a aumentar la cantidad de caras que tiene mi cilindro. Entonces, como pueden ver, parte prácticamente acá cuando tiene 4, ¿cierto?, que es prácticamente una caja. Y va aumentando, ¿cierto?, hasta que ya los bordes o la cantidad de caras es tanta que es indistinguible, ¿cierto?, decir que esta es una pared curva o que es una pared plana. Pero al fin y al cabo está compuesta por muchas caras planas, ¿cierto? Entonces acá yo lo voy a dejar como estaba. Bueno, lo voy a dejar así simplemente. Entonces lo importante es que comprendan que pueden cambiar todos los parámetros de esto. Además, voy a agregar acá un cono, ¿cierto? Lo puedo agregar. No, por ejemplo, no lo quiero ahí, quiero que esté acá arriba mi cono. Voy a agregar un cono. Lo voy a mover hacia arriba 1. Lo voy a centrar un poco mejor y lo voy a agrandar. Lo voy a mover un poco. ¿Ya? Entonces así yo puedo ir componiendo con objetos básicos mi escena. Además voy a agregar también un toroide, ¿ya? Este toroide, y también cuando profundicen más en Blender van a descubrir que está relacionado con el famoso tutorial de la dona, ¿cierto? Es como la famosa dona de Andrew Price. Andrew Price, o como lo pueden conocer y también encontrar como Blender Guru, yo creo que es uno de los creadores de contenido para Blender más importantes actuales. Seguramente hay otros que también son muy grandes, pero él ya tiene más de 1 millón, ¿cierto?, de suscriptores. Ha sido motivación para muchas personas, incluso para mí, ¿cierto?, para abrir mi canal, aunque no partí creando contenido para Blender. Pero él tiene un tutorial de la dona que yo nunca he realizado. Sí lo he visto completo, aunque yo nunca he hecho esa dona. Pero creo que en esos videos, es todo en inglés, sí. Él tiene todos los conceptos básicos para empezar a utilizar el programa, ¿cierto? E incluso llegar muy lejos en él.
yo voy a posicionar mi dona o mi toroide, ¿cierto? Por acá. Este tipo de geometría se llama toroide. Lo voy a posicionar por ahí. Y lo último que voy a agregar, ya que es como algo también como interesante, ¿cierto? Como de estas como cosas entretenidas que tiene Blender y que después van a encontrarla en memes y seguramente si es que entran a comunidades, muchos de los trabajos van a estar realizados con estos también. Tenemos la cabeza de mono, ¿ya? La tenemos acá, el monkey. Este mono se llama Susan, ya también es famoso, ¿cierto? Al igual que la dona. Y bueno, es una cabeza de mono que tiene propiedades que después podemos revisar que son interesantes. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver cómo se ve un material renderizado, cómo tiene curvas, ¿cierto? Como tiene una forma, como, digamos, más compleja que la que podría tener una caja. Nosotros podríamos ver cómo está quedando nuestro material y cosas así. Entonces, es básicamente un objeto de prueba, aunque mucha gente lo ha llevado mucho más allá, incluso en animaciones y cosas más entretenidas. Yo voy a colocar a Susan por acá, lo voy a poner incluso acá justo arriba de mi icosfera y mi toroide, como si eso fuese su cuerpo. Para terminar de componer nuestra escena y terminar esta primera parte de tutorial de conceptos básicos, lo que vamos a hacer es que yo voy a terminar, ¿cierto?, de decorar este espacio. Ya voy a poner una caja por acá también. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a crear una cámara. ¿Ya? Voy a mover mi cursor 3D acá y voy a crear una cámara. Como pueden recordar, con Shift A también podemos acceder a este panel de creación de objetos. Y acá yo puedo bajar y ir a la opción que dice cámara. ¿Ya? Además, con mi menú de Pie, puedo volver a presionar Alt Q y puedo poner Cam to View, lo que va a hacer que mi cámara se posicione automáticamente en mi vista. ¿Ya? Entonces después vamos a ver los conceptos más importantes de la posición de las cámaras y todo, pero ahora lo voy a hacer a la rápida, entonces yo quiero que se vea más o menos este encuadre y voy a poner acá Cam to View. ¿Ya? Entonces ya tengo mi encuadre guardado. Entonces esa sería mi cámara, ¿ya? Si yo quisiera hacer un render, ya tendría listo eso, por así decirlo. Lo último que voy a agregar es iluminación. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo todo en sólido, ya estamos viendo una previsualización de nuestro modelo y no lo estamos viendo como se va a ver tal de por sí. Entonces voy a poner mi cursor acá arriba para crear una lámpara, o por acá mejor, y voy a apretar Shift A de nuevo o ir acá a Add y voy a agregar una luz, la propiedad de acá, Light, en esta parte de acá, en Light, y voy a poner Point, ¿ya? Entonces ahora voy a cambiar a renderizado. Voy a cambiar a renderizado apretando la tecla Z y voy a ir acá a la opción que dice Rendered. Como pueden ver, no se ve nada. Acá hay una luz pequeña, ¿cierto? Que está alumbrando, que incluso está fuera de mi espacio eh, que creé. Y esto es un renderizador en tiempo real, ¿ya? Blender tiene dos renderizadores, tiene dos motores de renderizado. El primero es Eevee, que no es el más antiguo, sino que es el último que salió, pero que es el que siempre viene activado, que se llama Eevee, que es un renderizador de tiempo real. Y a diferencia de Cycles, que lo vamos a ver ahora. Los renderizadores de tiempo reales son básicamente la misma lógica que tienen los videojuegos y prácticamente son maneras como falsas de simular, por así decirlo, la iluminación, los reflejos y varias cosas. Entonces logras ahorrar recursos en tu computador, ¿cierto? De computación o de cómputo y logras ganar tiempo, ¿cierto? Al poder ver un modelo, incluso llegar a gráficas muy buenas sin que sea un cálculo, por así decirlo, realista. El otro motor se llama Cycles y yo lo voy a activar apretando acá, ¿cierto? Acá en mi panel de propiedades voy a ir a esta cámara y voy a cambiar de Eevee a Cycles. Y se van a fijar que ahora, en vez de ver un renderizador en tiempo real, estoy viendo un montón de puntos. El renderizador de Cycles funciona por trazado de rayos y a diferencia de Eevee, que por así decirlo eh, hace un proceso falso para simular algo realista, Cycles lo que hace es que es un proceso mucho más similar a la vida real, por así decirlo. Entonces el computador calcula muchos puntos, ¿cierto? La iluminación e interpola los otros puntos que no están siendo calculados para crear una imagen fotorrealista, por así decirlo. En pocas palabras, puede que me esté equivocando en algún punto, o puede que no, pero eso es en pocas palabras, ¿ya? Es un simulador como de la iluminación en un espacio virtual. Lo último que vamos a hacer es modificar nuestra luz. Yo voy a seleccionar mi luz puntual y voy a ir acá a las propiedades donde aparece una lámpara. Si es que no les aparece la lámpara es porque no tienen seleccionada la luz, ¿ya? Si es que tienen seleccionado uno de estos objetos, les va a aparecer otro tipo de panel. Entonces voy a ir acá a mi panel, ¿cierto? De luz y acá puedo cambiar, por ejemplo, la potencia que tiene mi lámpara, ¿cierto? Mi luz puntual. Yo la puedo aumentar para iluminar esta escena. Puedo aumentar su radio, ¿ya?
el radio y la potencia son cosas que van de la mano, pero eso lo podemos ver más adelante. Pero entonces voy a aumentar el radio de iluminación de mi lámpara y también puedo cambiar su color. Ya estas son las cosas que vamos a ver ahora así como en resumidas cuentas. Voy a aumentar un poco más la potencia. La voy a dejar en 1000. Y el radio lo voy a dejar en 2. Y ahora esta luz la voy a duplicar. Recuerden con Shift T o acá en Object, Duplicate Objects. Y le voy a mover acá hasta el otro extremo y le voy a cambiar su color. ¿Ya? Voy a poner un color azul. ¿Ya? Y también la puedo mover acá, ponerla por ahí, ¿cierto? Entonces ahí logré tener una luz azul y una luz roja. Y si se fijan, se crea todo este intermedio, ¿cierto? Que es como más morado, ¿cierto? Que mezcla ambas luces, ¿ya? Todo este tipo de cosas serían un poco más complicadas, ¿cierto? En un renderizador en tiempo real como Eevee o en un renderizador de videojuegos. Entonces, ya estamos listos con la iluminación. Lo único que nos quedaría sería hacer el tan preciado render. Y antes de eso, ustedes acá van a encontrar un montón de opciones distintas que van a poder acceder dependiendo del computador con el que estén trabajando. Quiero bajar un poco estas luces. Y una de las opciones que a mí me interesa es que voy a poner acá donde dice Denoising y voy a activar el Viewport Denoising. ¿Ya? No, me equivoqué. No era el Viewport, era el render. Ya, pero esto lo voy a arreglar y se lo muestro enseguida. Lo único que nos quedaría sería ya sacar nuestro tan ansiado render. Y antes, yo acá cambié la imagen, ¿cierto? Porque me equivoqué en una cosa y perdí el progreso que estaba haciendo. Voy a ir acá, ¿cierto? Voy a volver acá donde cambié a Cycles y voy a poner acá donde dice Denoising y voy a poner este ticket donde dice Render. ¿Ya? El denoising es una herramienta que nos permite reducir el ruido de las imágenes y de esa manera acortar los tiempos de renderizado con un resultado muy bueno. Entonces, por ejemplo, acá mi imagen tiene una cantidad de pasos que en este caso serían 32, ¿ya? Como una cantidad de muestras, digámoslo así. Y el resultado final es una imagen como bastante pixeleada. Con el denoising podemos lograr que eso cambie, ¿ya? Que esos píxeles se suavicen, ¿cierto? Y ahí va a depender de cuántas muestras tenemos realmente, si es que el resultado va a ser bueno o malo. Aunque nos permite resultados muy buenos con muy bajas muestras. Aunque en este caso vamos a utilizar 128, que son las correspondientes a un render. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro denoising listo, tenemos nuestra iluminación y tenemos toda nuestra escena compuesta. Y ahora lo único que nos queda hacer es ir acá arriba donde dice render y poner render image o apretar la tecla F12. Como pueden ver, estos cuadrados que van apareciendo naranjos van renderizando toda la escena, ¿cierto? Se van moviendo por mi cámara, por así decirlo, y van renderizando cada cuadro. Pero hay otros cuadrados que los van siguiendo, que los pueden ver ahí, y esos son los cuadrados del denoising, ¿ya? Cada vez que este renderiza, deja una imagen pixeleada, como lo pueden ver acá, y después vuelve a pasar otra mano, ya que sería el antirruido, y va suavizando ese resultado. Lo que nosotros vemos pixeleado sería el resultado sin el denoising, ¿ya? El denoising es lo que entrega este resultado increíble, porque en verdad es muy poco tiempo. Voy a dejar que se termine esta imagen y ya estamos listos con nuestra primera parte del tutorial de Blender. Eso ha sido todo. Por favor, dale like, comenta y suscríbete. Como he comentado un poco en mis redes sociales, se vienen grandes oportunidades también hacia adelante que nos van a permitir profundizar en varias temáticas. Esa es una de las razones de por qué también me introduje ahora a Blender. Ya es algo que yo tenía pendiente, como les había comentado. Es un programa que a mí me ha inspirado mucho. Y nada, espero que les haya servido. Gracias nuevamente por ver el video, gracias por el apoyo y espero que se cuiden mucho dentro de lo posible. Que estén bien, nos vemos pronto. Chao, chao.